Muchos de los favoritos han pasado de ronda, muchos otros han caído a la primera, pero hay una cosa que ha dejado bastante clara esta primera fase de playoff de la Champions, y es que el que quiera ganarla debe demostrar un buen fútbol. Bienvenidos a Pulso Culé, lo comentamos. En estas 2 semanas hemos tenido la jornada de tanto de ida como de vuelta de los playoffs de la Champions, lo que vienen siendo los 16avos. Hemos visto algunas que otras sorpresas y otras cosas que, aunque no hayan sido sorpresas, sigan sorprendiendo. Como puede ser, por ejemplo, el batacazo del Inter de Milán. Fue el finalista que perdió el año pasado y esta vez le ha eliminado un equipo un poco random, el Bodo Glimt, y lo que sorprende es que ha sido merecido. No es que haya sido por suerte ni nada por el estilo, sino que el Bodo Glimt mereció pasar realmente. Y es increíble que estemos diciendo esto sobre un equipo que el año pasado no recuerdo ni si estaba siquiera en Champions, pero que un equipo que no aspira ni siquiera a pasar a octavos de Champions elimine al vigente subcampeón, te da para pensar en ello. Por otro lado, no solo tenemos la sorpresa, o más bien el sorpresón del Inter de Milán, sino que también tenemos la sorpresa de la Juve, que para mí era favorita ante el Galatasaray, no por mucho, pero sí que era favorita, y también tenemos la sorpresa del Dortmund, que aunque no sea un equipo que compita por ganarla, es un equipo que siempre está ahí dando guerra, como lo puede ser el Atlético de Madrid. Sí, podría ser. Entonces, dejando a un lado las sorpresas, también hay cosas que comentar respecto a los que sí han pasado, como son el Real Madrid, el PSG o incluso el Newcastle, que no supuso ninguna complicación para ellos pasar. Pero respecto más al Madrid y PSG, hay que pararse a comentar un poco más sobre estos dos enfrentamientos que han tenido cada uno con sus respectivos rivales, porque no han hecho un buen fútbol. Los dos han enfrentado Madrid al Benfica y el PSG al Mónaco, pero ninguno, tanto Madrid como PSG, han demostrado tener un nivel para competir por esta Champions. En el Real Madrid vimos el partido de ida y un partido de vuelta totalmente igualados contra un equipo que, recordemos, que fue el último clasificado de esta fase de playoff y además contra el Madrid mismo en la última jornada. Entonces, algo que choca mucho es que el último clasificado le haga tanto daño a un rival histórico como lo es el Real Madrid, a un candidato de todos los años, ¿no? Entonces, vamos a pararnos luego a detener, bueno, a comentar qué es lo que pasa aquí y qué es lo que debe tener en cuenta no solo el Real Madrid, sino el resto de equipos que quiera ganar la Champions para poder ganarla y aprender de estos errores que ha cometido el Madrid o simplemente si son corregibles. Y por otro lado tenemos el PSG, que también han pasado por fortuna, porque tanto el partido de ida como el de vuelta jugaron con un jugador más gran parte de los partidos. El de ida no me acuerdo, pero el de vuelta expulsaron a ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, a Koulibaly. Expulsaron a Koulibaly más o menos en la mitad del partido. Entonces, en ese momento el Mónaco iba ganando con la eliminatoria empate 3-3. Entonces tú dices, wow, el PSG ha necesitado de dos expulsiones, una en cada partido, para poder pasar, y aún así ha pasado por la mínima en cada partido, porque si no me equivoco han sido 3-2 y 3-2 ambos partidos, o algo así. O 3-2 y 2-2, no recuerdo bien el resultado de ayer. Entonces, es sorprendente que el vigente campeón le cueste pasar, incluso jugando con un jugador más. Entonces, vamos a comentar también esto del PSG, lo que ha sucedido con el Madrid y bastantes otras cosas que deben saber los equipos que aún no han jugado la fase previa porque han pasado directamente a la fase de octavos de final. En algunos partidos, como lo fueron el del Dortmund o el de la Juve, la eliminatoria realmente se decidió por detalles. Por ejemplo, si nos paramos primero en el partido de la Juve, vimos un partido en el que el Galatasaray ganó en casa 5-2 frente a la Juventus y es verdad que la Juve iba con un jugador menos. Entonces, tú dices, está sentenciada la eliminatoria, pero en el momento en que a la Juve le expulsan en la vuelta a un jugador y en ese momento no sé si iban 1-0 con un marcador global, es decir, de 5-3 a favor del Galatasaray, dices, pues ya está, se acabó. El Galatasaray ya pasa de ronda. Pero en el momento en que te encuentras con que en el último minuto estás con un 3-0 y un marcador global de 5-5 y la Juve con uno menos y ganando 3-0 en casa, dices, ostras, el nivel es bajo, ¿no? Porque si ni con uno menos eres capaz de mantener una diferencia de 3 goles global, el problema es serio. Entonces, quiero decir que se decidió por detalles, no solo por este partido, porque el que vio el partido yo lo vi desde la prórroga o el final incluso de la segunda parte, pues lo que vimos, o bueno, sí, quien vio el partido, hubo una ocasión clarísima, si no me equivoco, en la primera parte de la prórroga,
que es imposible que un jugador del máximo nivel ni siquiera tirase a puerta cuando estaba solo frente al portero. Era literalmente el 4-0 y con un 4-0 tú en casa es que te echas para atrás y es imposible que te metan un gol porque luego ves los goles que metió el Galatasaray y son goles totalmente muy malos de que el equipo estaba buscando remontar. Pero no entiendo cómo un equipo que estás con uno menos, con la eliminatoria empatada, buscas remontar. No tiene sentido con uno menos. Y además, cuando luego hay una fase de penalti, sí que estás en casa, etc., pero no tiene mucho sentido. Y luego también tenemos que comentar lo que pasó con el Dortmund, porque el Dortmund, como ya sabéis, ganó 0-2 en la ida, no, 2-0, perdón. Luego, el Atalanta, en la vuelta, ganó 3, iban 3-1, el partido en un momento iban 3-0, pero luego a Adeyemi metió el 3-1, que fue un golazo, y con el 3-1, en la última jugada, Sommer tenía el balón, bueno, el Dortmund en general tenía el balón en posesión, y lo que no puede ser es que cuando el partido está a punto del pitido final, porque ya era el tiempo estaba cumplido, si no me equivoco, lo que no puede ser es que tu portero, cuando todo tu equipo está volcado, te juegue el balón en corto. Además, cuando el delantero, evidentemente, te está presionando para bloquear o molestar en esa salida de balón. No tiene ningún sentido que Sommer, o sea, Sommer no, Kobel, no tirara el balón en largo en ese momento. ¿Qué es lo que hizo? Tiró un balón muy malo, pérdida de posesión, y se quedaban en un 2 contra 1 o 2 contra 2 el Atalanta en el último minuto. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que puso un centro y Ben Sebaini, que la lió durante todo el partido, porque si no me equivoco, 2 de los 3 goles del 3-1 que iban en ese momento fueron por culpa suya. Uno fue gol en propia de un rechace por poner la pierna, y el otro ahora mismo no lo recuerdo. Y luego te encuentras con que Ben Sebaini lo que hace es tirarle una patada de escorpión para intentar despejar el balón cuando el delantero está yendo a rematar. Es que no tiene sentido. Entonces, a donde voy con que se decide con pequeños detalles, evidentemente la jugada acabó en penalti y gol del Atalanta, que por cierto fue un golazo, tú dices, ¿pero qué es esto? El nivel es muy bajo. Entonces, bueno, lo que sí que vimos es la Champions en su máximo esplendor. Como ya he dicho antes, nos íbamos a centrar también en los partidos de Madrid y PSG, porque había que comentar varias cosas. En el partido, vamos a empezar por el del Real Madrid. En el partido del Real Madrid, lo que pudimos ver es un equipo que el Real Madrid lo está demostrando que no juega prácticamente a nada. No solo esta temporada, sino también la pasada, que terminaron con un adaplete. Con ello echaron a Ancelotti. Y lo que tú ves de este equipo es que sin hacer nada pasan de ronda. ¿Y a qué me refiero? El Benfica, por ejemplo, los primeros 15-20 minutos tuvo un dominio total del partido, es así, tuvo un dominio total. Y es ahí como vino el primer gol. Y pudieron haber venido más incluso. Pero el Madrid tiene dos factores que son decisivos en estas eliminatorias. Y esos nombres son Courtois y, de vez en cuando, Vinicius. Sobre todo cuando no está Mbappé, el factor Vinicius. Entonces, si tú tienes a un jugador como Courtois, que te hace paradas que te salvan goles, porque fueron así, salvó uno o dos goles en el partido de vuelta y otro en la ida, pues es literalmente un jugador que te decide la eliminatoria, porque si no llega a ser por Courtois, realmente o muy posiblemente el Madrid estaría ahora mismo viendo las Champions desde el sofá y no sé si Arbeloa estaría siguiendo como entrenador. Entonces, hay que destacar eso, que te sirvió jugando mal contra un Benfica que no está siendo un buen equipo este año en la Liga Portuguesa, no está siendo el Benfica que acostumbramos a ver en años anteriores. Entonces, está bien, te sirve contra el Benfica, pero no te va a servir contra un Bayern de Múnich. Seguramente tampoco te sirva contra un Manchester City que va segundo en Premier, te lo vas a enfrentar posiblemente en octavos. Entonces, es eso lo que hay que comentar. Incluso el Sporting de Lisboa, que es otro de los posibles candidatos para enfrentarse en octavos contra ellos, igual les puede eliminar sin problema, porque no sé, no estoy seguro si van primeros o segundos en su liga, en la liga portuguesa. Entonces, eso por parte del Real Madrid. Y lo que deben de aprender estos equipos es que jugando mal no te va a llevar a ganar la Champions. ¿Te va a llevar a avanzar rondas? Sí, puede ser, depende del rival. Pero desde luego que no te va a dar si quieres competirla, llegar a semifinales o ganarla. Entonces, eso es la conclusión que yo saco del Madrid y el aviso que le doy pues, a los que sean aficionados del Madrid para que les den toque de atención a sus jugadores o que lo comenten entre ellos. A mí, sinceramente, me da exactamente igual lo que haga el Madrid. Si gana, pues bueno, ganan. Y si pierden, pues mira, pierden y ya mejorarán. Pero
Dejando a un lado lo del Real Madrid, vamos con el PSG, que es un poco más de lo mismo. Vemos un equipo que necesita jugar con un jugador más que su rival para poder ganar. Porque si no, en el partido de ida empezaron perdiendo 0-2 y en el partido de vuelta empezaron perdiendo 0-1. Y no fue hasta el momento que expulsaron a un jugador que el PSG remontó el partido 3-2. Y no fue hasta que expulsaron a un jugador del Mónaco que el PSG metió 2 goles seguidos, a pesar de que luego terminaron empatando el partido en el último minuto del Mónaco. Entonces, vemos a un vigente campeón de la Champions, que fue no solo vigente campeón, sino dominador y ganador del sextete, y a punto del septete si no hubiera perdido la final del Mundial de Clubes, jugar a esto, a nada, a nada. Entonces tú te quedas flipando porque un Real Madrid que no juega nada pasa contra un equipo rival, pero al vigente campeón de todo necesita de un jugador más para ganar. Entonces, no estoy criticando a ningún equipo, no trato de criticar al PSG ni nada. Entonces, lo que trato de hacer es una advertencia tanto al PSG Madrid como al resto de equipos de Champions, principalmente al Barça. Quiero decir, que los equipos vean esto y digan, ostras, tomemos nota de lo que está pasando porque ya se ve que si no estamos haciendo partidos regulares, no tenemos esa madurez competitiva, no tenemos lo que se necesita realmente para ganar esta Champions, no la vamos a ganar. Entonces, es una advertencia para estos equipos que sí aspiran a pelearla. Y yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los equipos que ahora mismo están clasificados para jugar los octavos de final consideras que realmente están preparados para ganar este título? O más fácil aún, ¿qué equipos de los clasificados crees que pueden enfrentarse o están preparados para enfrentarse a un rival top? Como puede ser Bayern, como puede ser Arsenal, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es competir. Y lo que hace falta para ganar esta Champions o para ganar cualquiera es competir y siempre está ahí el factor suerte. Tras lo que yo he visto en estas 2 semanas de Champions, llego a una conclusión bastante clara y no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y es que para mí no hay ningún favorito, por lo menos esta temporada en Champions. ¿A qué me refiero? Normalmente tenemos al Madrid como favorito, ya se ve que no le da para ser favorito. Tenemos al Arsenal, al Bayern, pero vemos a un Arsenal que en su liga no es capaz de sacar los partidos adelante con solvencia. Al Bayern que también le está costando un poco más a pesar de estar en una liga de segundo nivel como es la Bundesliga, que al fin y al cabo siempre la ganan ellos. Al PSG, que vemos que este PSG, a pesar de haber ganado todo la temporada pasada, no está dando la talla. A un Barça que está irregular y a pesar de ser un juego muy ofensivo, aún le falta eso para... le falta un poco más para estar ahí en la pelea. Un Newcastle que arrasó, pero un Newcastle al fin y al cabo nunca es aspirante a Champions. Un Manchester City que bueno está ahí, pero tiene dudas. Entonces, a pesar de ir segundo en la Premier, pues deja dudas. Entonces, para mí esta es una Champions que va a ser preciosa por el hecho de que no hay favorito, no hay alguien que tú digas la va a ganar. Porque para mí puede pasar cualquiera. Entre un Bayern y un Arsenal no hay favorito. Se pueden enfrentar 50 veces y será 50% para cada uno. El Madrid puede ganar a cualquiera si tienen esa suerte. Ya lo hemos visto en años previos. Lo mismo pasa con el City. Es un equipo que sabe jugar bien, pero depende de si tiene el día o no. Un poco más de lo mismo con el Barça. Entonces, el PSG también, si están inspirados, pasa lo mismo con el Barça. Para mí es un año o una temporada en la que va a ser preciosa esta jornada de Champions. Bueno, esta jornada no, esta edición, porque todos los equipos están muy parejos en cuanto a regularidad o competitividad o favoritismo, porque ninguno está a ese nivel que tú digas es el primer candidato, el primer aspirante a ganarla. Entonces, para mí, es la conclusión a la que llego. Los equipos que entran nuevos ahora deben estar alerta con lo que se ha vivido en esta primera fase de playoff, deben tenerlo en cuenta para las siguientes rondas, octavos, cuartos, etc. Y pues diría que gane el mejor, pero es que posiblemente ni eso suceda. Decidme qué es lo que pensáis vosotros sobre esta edición de Champions, etc. Suscribiros si os ha gustado, darle un like porque se agradece y el canal aún está creciendo. Y esto ha sido Pulso Culé. Nos vemos en el siguiente vídeo que será el de el sorteo de Champions y analizaremos los cruces, enfrentamientos favoritos y lo comentaremos todo. Así que un saludo y hasta la próxima.